Hola, hola, mis queridos exploradores de YouTube y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy les traigo una historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos, con la mandíbula desencajada por la intriga y el glamour. ¿Alguna vez se han imaginado cómo sería una cena secreta, clandestina, entre dos celebridades que, bueno, digamos que se supone que no deberían estar juntas? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del misterio y desentrañar cada detalle de la supuesta fuga secreta de Demet Özdemir y Can Yaman en un restaurante de lujo en Estambul. Sí, así como lo escuchan. Hemos visto rumores, hemos analizado fotos borrosas que más parecen arte abstracto, y hoy, con su ayuda y la mía, intentaremos poner todas las piezas de este fascinante rompecabezas. Si son verdaderos devotos de la farándula turca, si les encantan los escándalos con un toque de elegancia, o si simplemente disfrutan de una buena dosis de misterio aderezada con glamour, este vídeo está hecho a su medida. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en este apasionante abismo de chismes y especulaciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen esa campanita para que les llegue la notificación de cada uno de nuestros chismecitos, análisis exclusivos y revelaciones impactantes. No se queden atrás. Vamos allá, la aventura comienza. Imaginen la escena, una noche cualquiera en la vibrante y cosmopolita Estambul. El sol se ha puesto, las luces de la ciudad comienzan a titilar como diamantes dispersos sobre terciopelo oscuro, pero para algunos, la noche apenas comienza. En uno de esos restaurantes que son sinónimo de exclusividad, de esos santuarios culinarios donde cada mesa parece estar envuelta en un aura de discreción casi sagrada, algo extraordinario estaba ocurriendo. La noticia que ha sacudido las redes sociales, los foros de fans y los círculos más selectos de la farándula turca, y por qué no decirlo, del mundo entero, es que Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más sonados, admirados y, seamos sinceros, deseados del momento, habrían tenido un encuentro clandestino. Y no hablamos de un café rápido para ponerse al día, ni de un saludo fugaz en la alfombra roja de algún evento. No, señores. Hablamos de una cena íntima, prolongada y, según todos los reportes que han trascendido, deliberadamente secreta. ¿Y por qué tanto revuelo?, se preguntarán algunos. Bueno, para aquellos que quizás vivan en otra galaxia o simplemente no estén tan inmersos en el torbellino de las telenovelas turcas, permítanme contextualizar. Demet Özdemir es un torbellino de carisma arrollador, una actriz que ha cautivado a millones con sus interpretaciones en series que se han convertido en fenómenos globales, como la icónica Erkencikus. Y casualmente en esa misma serie compartió pantalla, y una química que traspasaba la pantalla, con el guapo y talentoso Can Yaman. La conexión entre ellos en Erkencikus era tan palpable, tan electrificante, que los fans, con esa magia que solo los seguidores apasionados poseen, no tardaron en fantasear con una relación que trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Aunque ambos actores, con una profesionalidad admirable, siempre han mantenido una postura reservada y discreta respecto a su vida personal, los rumores de una conexión más allá de la actuación han sido un murmullo constante, una sombra persistente en el universo de la farándula. Ahora añadan a este cóctel explosivo la situación personal actual de ambos. Digamos que ambos están en un punto de sus vidas que, para ser generosos, presenta ciertos matices, ciertas complejidades, que hacen que esta supuesta cena secreta sea aún más intrigante, más jugosa y, sobre todo, más digna de análisis. Según los susurros que han volado de boca en boca y de pantalla en pantalla, la cita tuvo lugar en uno de esos restaurantes de alta gama en Estambul, un lugar elegido con precisión quirúrgica por su reputación de discreción absoluta. Piensen en rincones apartados, de esos que parecen esconderse del mundo exterior, una iluminación tenue que acaricia las siluetas y crea un ambiente de intimidad, y por supuesto, un servicio de élite cuya máxima prioridad es mantener la boca cerrada, como si hubieran hecho un juramento de silencio ante las estrellas. La idea, al parecer, era ser fantasmas, pasar desapercibidos, evadir a las temidas cámaras indiscretas y a los paparazzi que, cual depredadores acechando en la selva urbana, aguardan a las celebridades en cada esquina, con la esperanza de capturar la imagen que valga oro. Pero como bien sabemos, en el deslumbrante pero implacable mundo de la fama, los secretos, por muy bien guardados que estén, por muy blindados que parezcan, a menudo tienen esa extraña habilidad de salir a la luz como un resorte que se libera. Los detalles que han logrado trascender, aunque ciertamente escasos, pintan un cuadro bastante vívido de la situación.
Según fuentes anónimas que supuestamente estuvieron presentes o merodeando cerca del lugar, Demet y Can habrían llegado por separado, con el objetivo primordial de no llamar la atención. Se rumorea que uno de ellos llegó primero, acomodándose con elegancia en una mesa estratégicamente elegida, una que ofrecía una vista privilegiada pero a la vez aseguraba una privacidad casi impenetrable. Poco después el otro hizo su entrada, como si formara parte de una operación de espías digna de una película de Hollywood, con movimientos calculados y miradas que escudriñaban el entorno. Imaginen la atmósfera cargada de tensión, la expectativa palpable, las miradas furtivas que se cruzarían, la adrenalina corriendo por sus venas. Los rumores, insistimos, sugieren que la cena se extendió a lo largo de varias horas. Un tiempo considerable, ¿no creen? Un tiempo más que suficiente para conversar a fondo, para reconectar, para compartir novedades, o quizás, solo quizás, para planear algo más ambicioso. La verdad es que la naturaleza exacta de su relación en este preciso instante es un enigma envuelto en un halo de misterio. Han pasado de ser compañeros de reparto con una química que encendió el mundo, a, según algunos, tener una conexión que va mucho más allá de la amistad, pero que aún se mantiene celosamente bajo un velo de secretismo. Son simplemente buenos amigos disfrutando de un merecido momento de relajación y buena compañía. ¿O hay algo más profundo, algo más apasionante gestándose entre ellos? Y aquí es donde reside la magia, lo fascinante de estas situaciones. La imaginación colectiva, esa fuerza imparable que reside en cada uno de nosotros, se dispara. Cada detalle, por insignificante que parezca, se magnifica, se amplifica, se convierte en una pieza clave del rompecabezas. ¿De qué habrán hablado durante esas horas? Compartieron risas cómplices, confidencias susurradas al oído. Se habrán referido a su inolvidable época en Erkencicus, rememorando los viejos tiempos, la adrenalina de los rodajes y la química que, como un hechizo, cautivó al mundo entero. O quizás, y esta es una posibilidad igualmente atractiva, hablaron de proyectos futuros, de sueños que aún no han despegado, de la vida que transcurre fuera de los implacables focos de la fama. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el factor lujo. No es un McDonald's cualquiera, ¿verdad? Es un restaurante de alta cocina, un epicentro de la buena vida. Esto, de alguna manera, eleva la situación a un nivel superior. No es solo una simple reunión, se convierte en un evento, en una declaración tácita de intenciones. Un lugar así implica un cierto nivel de sofisticación, un deseo de mantener una imagen impecable, una búsqueda de disfrutar de una experiencia privada y exclusiva que esté a la altura de su estatus. Imaginen la carta de vinos seleccionada con esmero, los platos exquisitos, preparados por maestros de la cocina, el ambiente elegante y sofisticado que invita a la conversación íntima. Todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para un encuentro que, si bien buscaba la máxima discreción, por su propia naturaleza, por el entorno y las personas involucradas, se convierte inevitablemente en algo notable. Los paparazzi, claro está, son como los mosquitos en una noche de verano, siempre presentes, siempre al acecho. Aunque Demet y Can hayan intentado ser tan discretos como ninjas en la sombra, las cámaras, de alguna forma misteriosa y a menudo frustrante, terminaron captando alguna imagen borrosa, algún vistazo fugaz que, como una chispa en la oscuridad, alimentó aún más las especulaciones. Estas fotos, que circularon a la velocidad de la luz por Internet, no confirmaban nada de manera categórica, por supuesto. Pero sí avivaron la llama de la curiosidad, reavivaron el fuego de la intriga. Los fans, con su agudeza característica, analizaron cada píxel, cada sombra, cada reflejo, buscando pistas, tratando de descifrar si se trataba de una reunión puramente casual o si había algo más profundo, algo con una carga emocional significativamente mayor. Es fundamental recordar, mis queridos exploradores, que hasta este preciso instante, todo esto se basa en rumores persistentes, en filtraciones anónimas y en la interpretación de imágenes que podrían significar cualquier cosa. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han emitido, hasta el momento de grabar este vídeo, una declaración oficial confirmando o desmintiendo esta supuesta cena. Y en el complejo y a menudo engañoso mundo de las celebridades, esta ambigüedad calculada es, a menudo, la mejor estrategia. Les permite mantener un aura de misterio que las hace aún más atractivas, les otorga el control de la narrativa y, al mismo tiempo, mantiene a sus legiones de seguidores expectantes, ansiosos por más información. Pero ¿por qué esta historia en particular nos atrapa tanto, nos engancha de esta manera casi hipnótica? Creo que es una fascinante combinación de varios factores, un cóctel irresistible. Por un lado, tenemos el eterno y cautivador factor romance.
La química entre Demet y Khan en Erkencicus fue sencillamente legendaria. Verlos juntos, incluso fuera del set de rodaje, evoca esa fantasía romántica que muchos de nosotros albergamos en lo más profundo de nuestro ser. Por otro lado, está el omnipresente y seductor factor secreto. La idea de una fuga, de un encuentro clandestino, de algo escondido, añade un elemento de intriga primordial, de lo prohibido, o al menos de lo extremadamente privado, que siempre resulta tremendamente fascinante para la mente humana. Y por supuesto, no podemos subestimar el poderoso factor glamour. La imagen de dos estrellas de renombre internacional, disfrutando de una cena íntima en un lugar exclusivo, es inherentemente atractiva, casi magnética. Además, piensen en el contexto actual de sus vidas. Sus vidas personales han estado bajo un escrutinio implacable, bajo la lupa constante de los medios y del público. Cualquier movimiento, cualquier aparición pública o privada, es analizado con un nivel de detalle que rayaría en lo obsesivo. Por lo tanto, un encuentro así, que busca activamente la privacidad, se convierte paradójicamente en una noticia de alcance mundial. Es como si al intentar esconderse, al buscar la oscuridad, hicieran que el foco de atención se posara aún con más intensidad sobre ellos. Podría ser que estén reacercándose después de un tiempo. O quizás siempre han mantenido una amistad especial, una conexión profunda, y esto es solo una pequeña muestra de esa relación duradera. Las posibilidades son virtualmente infinitas, y ahí reside, creo yo, la verdadera magia de estas historias. Nos permiten especular sin límites, imaginar escenarios que quizás nunca ocurran, y crear nuestras propias versiones de la verdad, dándoles un toque personal. El restaurante de lujo elegido para esta supuesta cita, según los persistentes rumores, se suma a la narrativa, la enriquece. No es un lugar cualquiera. Es un símbolo de estatus, de sofisticación y, sobre todo, de discreción absoluta. Estos establecimientos de élite están diseñados meticulosamente para ofrecer a sus distinguidos clientes una experiencia VIP incomparable, donde la privacidad es un pilar tan importante como la calidad suprema de la comida y la excelencia del servicio. Imaginen las salas privadas con aislamiento acústico perfecto, las entradas discretas que no aparecen en ningún mapa turístico, el personal entrenado a la perfección para ser invisible cuando la discreción es la máxima prioridad. Todo esto sin duda jugó un papel crucial en el intento de Demet y Khan por mantener su encuentro bajo 7 llaves. Los rumores sobre esta cena han generado, sin lugar a dudas, un auténtico torbellino, un huracán de actividad en las redes sociales. Los fans acérrimos de ambos actores se encuentran divididos, una polarización palpable entre la emoción desbordante, la esperanza de una posible reconciliación o el nacimiento de una nueva y apasionante relación, y una prudencia cautelosa, recordando siempre que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo materia de especulación. Los hashtags relacionados con Demet y Khan se han disparado, y cada comentario, cada imagen, por vaga o borrosa que sea, es analizada hasta el último detalle, como si fuera un antiguo pergamino que contiene secretos milenarios. Y es que, admitámoslo, el público en general, y especialmente los aficionados a la farándula, aman estas historias. Nos permiten evadirnos de nuestras propias realidades, a menudo más mundanas, y sumergirnos en el glamuroso, a veces turbulento y siempre fascinante mundo de las celebridades. La idea de que dos personas que comparten una química tan especial, una conexión que trasciende la pantalla, puedan estar dándose una segunda oportunidad, explorando una conexión más profunda y significativa, es algo que muchos en el fondo desean ver. También es tremendamente interesante analizar la estrategia de comunicación, o más bien, la falta de ella, por parte de los involucrados. Ante la ausencia total de declaraciones oficiales, se crea un vacío, un silencio ensordecedor, que es rápidamente llenado por la vorágine de la especulación. Esto para ellos puede ser una forma muy efectiva de mantener el interés del público, de generar conversación y debate constante sin necesidad de revelar detalles personales que prefieren mantener celosamente guardados. Es un juego de ajedrez complejo donde cada movimiento, cada pausa, es observado y analizado al detalle. Y aquí es donde yo, su humilde anfitrión, quiero invitarlos a ustedes, mis queridos y leales exploradores de YouTube, a ser parte activa de este análisis. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen realmente que Demet y Khan tuvieron esta cena secreta en un restaurante de lujo? Y si la tuvieron, ¿qué creen que significa? ¿Son simplemente amigos que disfrutan de una buena conversación, o hay algo más íntimo, algo más allá de la amistad, gestándose entre ellos?
Me encantaría de verdad leer sus teorías, sus opiniones, sus conjeturas en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación, no tengan miedo de ser audaces. En resumen, la supuesta fuga secreta de Demet Özdemir y Can Yaman a un restaurante de lujo en Estambul ha desatado, y sigue desatando, una auténtica ola de rumores, especulaciones y debates apasionados. Un encuentro que, de ser cierto, habría sido meticulosamente orquestado para garantizar la máxima discreción posible, pero que, como suele ocurrir en el implacable mundo de las celebridades, ha terminado captando la atención de todos, desde los fans más acérrimos hasta los observadores casuales. La química innegable y electrificante entre estos dos talentosos actores, combinada con el aura de misterio que rodea sus vidas personales y la intriga inherente a un encuentro clandestino, ha convertido esta historia en uno de los chismes más comentados, analizados y deseados del momento. Y así, mis queridos exploradores, hemos llegado al final de este intrigante relato, de esta inmersión en el mundo de los secretos y el glamour. Espero de corazón que hayan disfrutado desentrañando este apasionante misterio conmigo. Ha sido un verdadero placer compartir esta historia, estas reflexiones, con todos y cada uno de ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden, por favor, darle un gran y contundente me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si por alguna extraña razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo incondicional, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más interesantes, los análisis más profundos y, en definitiva, la mejor calidad de contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores. Hasta entonces, adiós.